Buenos días, pueblo de México. Hoy es 19 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Adrián de la Garza se pelea con Colosio por las deudas de Monterrey con Next Energy. Samuel García cambia su propuesta de presupuesto tras regaño en Palacio Nacional. Somos México propone una reforma electoral que solo refuerza privilegios partidistas. La FIFA te va a cobrar hasta por respirar y yo te voy a contar por qué. La jornada laboral de 40 horas irá sin reducción de sueldo. Además, el gobernador Pablo Lemus dice que rifará vuelos redondos a Nueva York. Le cuento sobre la colección Hellman que se quedará en México. Eso lo aseguró el Inval. Y además, Bad Bunny representa más a Estados Unidos que Donald Trump. Y le cuento todo el chismecito de la encuesta. No se vayan, comenzamos. ¿Se acuerdan, solecitos, que hace unas semanas hablamos de la detención del empresario Eugenio Maiz, dueño de Next Energy? Y si no, pues le digo, lo detuvieron. Pues tenemos que rescatar el tema porque al parecer este señor hizo chanchullo con medio mundo. Maiz logró la firma de contratos millonarios con estados y municipios de todo el país a través de Next Energy. Contratos que en general prometían el desarrollo de plantas de energía eléctrica. El problema es que tales desarrollos nunca se crearon, pero sí se cobraron. Este empresario, que también es dueño del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey y que intentó sobornar a los policías que lo llevaban al Ministerio Público cuando fue detenido, concretó en 2020 un acuerdo con la alcaldía de Monterrey presidida por Adrián de la Garza. Posteriormente a ese mandato llegó Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ahora es senador por Nuevo León de Movimiento Ciudadano. En 2024, Adrián de la Garza volvió a ganar los comicios para un tercer mandato. En ese toma y daca de poder es que quedaron involucrados los gobiernos del PRI y de Movimiento Ciudadano con Next Energy. El problema es que el actual alcalde, Adrián de la Garza, salió a responder los ataques de Colosio Riojas en torno al contrato firmado con la empresa de Next Energy. A través de un mensaje difundido en sus redes, el priista explicó que durante sus gestiones anteriores se suscribió un contrato con la empresa Next Energy para el suministro de energía. Sin embargo, la empresa incumplió con lo pactado, por lo que el municipio aplicó una sanción económica a esta compañía por 174 millones de pesos. Ese monto, afirmó, fue recuperado e invertido en beneficio de la ciudad. De la Garza detalló que posteriormente, en 2021, ya bajo la administración del entonces alcalde Luis Donaldo Colosio, el contrato fue modificado. En esa renegociación se realizaron cambios que impactaron de manera significativa las finanzas municipales. Por un lado, se incrementó hasta 400% el pago mensual a la empresa, pese a que no estaba entregando la energía comprometida. Y por otro lado, se eliminaron multas y sanciones previamente establecidas por el incumplimiento. El actual presidente municipal afirmó que cuando regresó al cargo en 2024, revisó el estado del contrato y ordenó auditorías internas. Derivado de estas revisiones, se presentaron denuncias formales y se emprendieron acciones legales que permitieron congelar cuentas vinculadas al proveedor. Además, confirmó que el municipio ha logrado recuperar hasta el momento 650 millones de pesos relacionados con el proyecto y que la empresa fue obligada a devolver un terreno ubicado en el municipio de Cerralbo, donde se tenía previsto construir una planta fotovoltaica que abastecería de energía a la capital del estado. El contrato original contemplaba la construcción y operación de una planta de generación solar con un valor superior a los 7,000 millones de pesos, a pagarse en un plazo de 30 años. No obstante, la obra nunca se concretó, entre otros factores, por la falta de permisos federales. A pesar de ello, la empresa habría recibido pagos sin entregar plenamente el servicio acordado. Escuchemos la versión de Adrián de la Garza.
Monterrey hizo un contrato con la empresa Next Energy. Esta no cumplió y como no cumplió, les cobramos 174 millones de pesos que por supuesto fueron invertidos en favor de Monterrey. Después llegó el gobierno de Movimiento Ciudadano y cambió dos cosas fundamentales del contrato. Uno, aumentaron un 400% lo que se le pagaba a la empresa mensualmente. Esto a pesar de que la empresa seguía sin cumplir. Y dos, decidieron, ve tú a saber por qué razón, perdonar al proveedor sus multas y sanciones. En el 2024, las familias de Monterrey decidieron que regresara a poner orden en la ciudad. Cuando llegué y me di cuenta que estas modificaciones no tenían ningún sentido, inicié auditorías y presenté denuncias. Gracias a eso, logramos congelar las cuentas del proveedor. Recuperamos más de 650 millones de pesos para la ciudad. Obligamos al proveedor a pagar el 20% del recibo de luz del municipio y recuperamos el terreno de Cerralbo que le pertenece a la ciudad de Monterrey y que el gobierno de Movimiento Ciudadano ya le había regalado al proveedor. Quiero dejar algo muy claro y lo he dicho siempre, el que la hace, la paga. Ni un peso de los regiomontanos en manos del proveedor. Las declaraciones del alcalde se dan luego de que Colosio Riojas lo señaló públicamente por haber concretado un acuerdo con una empresa que calificó como fraudulenta. Entre trompicones, el ahora senador reclamó y pidió explicaciones a la antigua administración de Adrián de la Garza y aseguró que su gobierno contuvo lo que pudo ser una hemorragia económica para la ciudad norteña. Vamos ahora con la versión de Colosio Riojas. Ahora salen a decir que es mi responsabilidad cuando lo que me tocó fue arreglar su desastre, que le estaba causando una hemorragia de recursos a la ciudad. Hoy salen a echar culpas de algo que ellos mismos provocaron. Porque si hoy Monterrey está en este problema, es porque autorizaron un parque fantasma de energía solar que le ha costado millones al municipio. Y si yo no pude echarlo para abajo, fue porque dolosamente blindaron el contrato de esta empresa, de la cual, por cierto, su actual contralor es socia. Lo que sí pudimos lograr fue que en lugar de 30 años de contrato, ahora son 10. Le ahorramos más de 4,000 millones de pesos a la ciudad y logramos un esquema en donde Monterrey ahora es dueña de sus propios paneles solares. Y hoy sí produce su propia energía limpia gracias al contrato que nosotros generamos. De regreso, Adrián de la Garza dijo que su administración aplicó sanciones cuando se detectó el incumplimiento y pidió a su antecesor revisar las condiciones en que se modificó el contrato. En su mensaje le sugirió serenidad, lo que se conoce como un té de tila, para analizar los términos de la renegociación y no andar ahí de intenso. Por su parte, se sabe que Eugenio Maiz, el empresario responsable de todo este choque en la oposición, está promoviendo un nuevo amparo por una supuesta restricción indebida a su libertad, incluyendo detención, traslado y medidas cautelares. Un juzgado federal con sede en Tabasco admitió el trámite de la demanda y concedió la suspensión de oficio y de plano. Asimismo, otorgó una suspensión provisional para que el empresario quede a disposición del juzgado de distrito en lo que respecta a su libertad personal, mientras continúa el procedimiento penal ante la autoridad correspondiente. En este caso no se fijó ninguna garantía económica, o sea, una fianza. La audiencia constitucional para resolver si se concede o no el amparo fue programada para el 25 de febrero de 2026. De acuerdo con la información judicial, Maiz ha impulsado ya 9 recursos de amparo desde que fue trasladado a Tamaulipas, a Aguascalientes o ingresado al centro penitenciario varonil de esta ciudad. Mientras tanto, el gobierno de Monterrey sostiene que continuará con las acciones legales para recuperar recursos y establecer responsabilidades en torno al contrato energético. El alcalde reiteró que su administración no permitirá que dinero público quede en manos de proveedores que no cumplan con lo pactado y aseguró que el proceso seguirá su curso, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Fíjense en qué momento llega esta nueva bronca. Pues el PAN naranja, o sea, Movimiento Ciudadano, le urge ir limpiando sus errores para allanar el terreno de cara a las elecciones de 2027. Ya sabemos que la Marianis anda emocionada con encuestas cuchareadas que la ponen por encima, del PRI y de Morena. Mientras que Luis Donaldo Colosio también se está subiendo en ese barco, aunque ahora tiene problemas para explicar cómo es que un error en su administración le está costando recursos al pueblo de Monterrey. Además, su caso a veces cae en la prepotencia, pues resulta que ya se destapó para buscar una gubernatura en las próximas elecciones, pero él dice que no está seguro si por Sonora o por Nuevo León. Oigan,
Pues ¿de qué se trata? Uno no puede andar jugando así con la gente. Por más símbolo que sea su legado, los pueblos de Sonora y Nuevo León merecen respeto y compromiso, y no cálculos políticos conforme a estrategias electorales sin proyecto. Mientras tanto, en Morena ya compraron sus palomitas y miren, se sentaron a ver la pelea de cómo se echa la bolita entre el PRI y Movimiento Ciudadano, cuando así son los opositores. Con tal de hacerse de un poquito de poder, no distinguen contra quién va el golpe y de repente ya se noquearon solitos. Que por cierto, ya salió el reto mano a mano. Adrián de la Garza invitó a Luis Donaldo Colosio a un debate público el próximo viernes para explicarle los errores de su administración y resolver dudas sobre el tema, porque por más que sea naranja, lo que se ve es muy verde, ¿no? O sea, él quiere gobernar ya un estado y no ha ganado la elección, nada más. Lo vamos a dejar ahí. Ojalá sí se dé. Yo siento que va a estar muy divertido si se da un debate entre Colosio y Adrián de la Garza. A ver quién gana. Preparen sus palomitas ustedes también. En fin, seguimos con noticias y exhibidas naranjas, porque la disputa política entre el gobierno de Samuel García y Morena ha escalado las últimas semanas. Pero todo parece indicar que el gobernador ya dobló las manos y aceptó. Además, entendió el regaño lanzado desde Palacio Nacional. El conflicto inició en diciembre pasado, cuando Samuel García envió al Congreso local su propuesta de presupuesto para 2026, la cual incluía una solicitud de financiamiento y deuda del 15% de los ingresos estatales, lo que equivaldría más o menos alrededor de 14.600 millones de pesos, supuestamente para sostener proyectos de infraestructura y obras prioritarias. Según el gobierno estatal, era un plan necesario para mantener el ritmo de inversión y crecimiento. Sin embargo, la bancada de Morena en el Congreso advirtió que el documento debía revisarse a fondo antes de ser aprobado. Y aquí es donde se pone bueno. La tensión subió de tono cuando la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró hace unas semanas que sus diputados no aprobarían el presupuesto en esos términos, por considerar que el esposo de la Marianis pondría una deuda excesiva y que no se garantizaba ni transparencia ni prioridad en programas sociales, como una pensión universal para personas con discapacidad. Ustedes recordarán, solecitos, que Luisa María Alcalde se puso a cuestionar, y con razón, ¿para qué quería Samuel García más de 1.600 millones de pesos de presupuesto para la oficina del gobernador? Además de denunciar los excesos en montos asignados para promoción personalizada. Ya sabemos que eso le encanta a Samuel García. Frente a esos señalamientos, la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León respondió que el rechazo al presupuesto enviado por Samuel García tenía un trasfondo político y que el Congreso no debía castigar a la ciudadanía por disputas partidistas. Todo este pleito llegó a Palacio Nacional y el pasado viernes 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el rechazo de los diputados morenistas obedecía al nivel de endeudamiento planteado por el gobierno de Nuevo León. Además, agregó que la discusión debía resolverse en el ámbito local con base en criterios técnicos y sin convertirlo en un pleito político, pero que existían motivos válidos para solicitar un ajuste en la propuesta oficial. Horas después sale el metiche, Miguel Flores, un don nadie que ahora sabemos que se desempeña como secretario de Gobierno de Nuevo León. Él sostuvo que a su estado no se le puede medir con la misma vara que a todo el país y que Morena no ha logrado ni logrará entrar a Nuevo León porque no entienden las necesidades de sus ciudadanos. Vean lo que dijo Mike. Pues es una lástima que vengan de otra parte del país a querer opinar, a querer medirnos con la misma vara Nuevo León como el resto del país. Aquí en Nuevo León la gente es ordenada, trabajadora, echada para adelante. No nos pueden medir con la misma vara. ¿O cómo es posible que en el resto del país los números están muy por debajo que Nuevo León en inversión extranjera, en crecimiento de economía? Pues por la simple y sencilla razón que aquí en Nuevo León tenemos a la mejor policía de México, somos primer lugar en sistema de salud, somos primer lugar en educación,
somos primer lugar en generación de empleos. ¿Y cómo es posible que esté mejorando de esta forma? Pues porque aquí en Nuevo León es diferente. Por eso es que aquí en Nuevo León, claro que se requiere de recursos, no nos pueden estar comparando con el resto del país. Esa es una de las muchas razones por las cuales Morena nunca ha entrado, no entra, ni va a entrar aquí a Nuevo León. Este don nadie salió bien gallito, pero un día después el gobernador Samuel García tuvo que aplicar la del clásico "usted disculpe" y anunció una nueva propuesta presupuestal con menor deuda para destrabar la negociación y llegar a un acuerdo con los diputados de Morena, a los que su propio secretario de gobierno ninguneó. El nuevo documento propone pasivos equivalentes al 10% de los ingresos estatales, en lugar del 15% previo. Pero los diputados locales de la alianza PAN-PRI-PRD, así como la bancada de Morena, batearon su oferta y afirmaron que seguirán trabajando en un proyecto sin deuda, por lo que el gobernador, con todo y regaño, deberá de presentar una nueva propuesta que genere un consenso por el bienestar del pueblo de Nuevo León. Aunque presuman encuestas hechizas y en sus redes pinten al Estado como Alicia en el País de las Maravillas, el gobierno de Samuel García le sigue fallando a los ciudadanos en temas tan importantes como es la asignación de presupuesto, donde sigue aferrado al principio de dispendio y ahora hasta manda a sus achichintles a despotricar contra Morena cuando son ellos los que carecen de principios de gobernabilidad. La gente de Nuevo León le dio su confianza a Movimiento Ciudadano, pero le falta mucha experiencia y el exceso de vanidad los está exhibiendo como un error en el sistema que no debe repetirse. Y miren, esta es una pésima noticia, pero vamos con una peor. Pues, ¿qué creen, solecitos? Estos de Somos México aún no se han constituido como partido ni lo harán, si me lo pregunta, pero ya andan promoviendo su iniciativa de reforma electoral porque tienen boca y también acceso a internet. Y es que esta nueva organización entregó oficialmente su propuesta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, con el argumento que debe integrarse en el debate legislativo. El documento, elaborado por un grupo de expertos, entre ellos exconsejeros electorales de las viejas estructuras prianistas, revela una propuesta que, más que responder a las demandas ciudadanas de austeridad y eficacia, fortalece privilegios y reproduce viejas lógicas del poder partidista, para sorpresa de absolutamente nadie. Desde su introducción pública, los voceros de Somos México insistieron en la necesidad de convocar a un parlamento abierto y de escuchar todas las voces. Sin embargo, el peso de este documento recae sobre figuras con trayectorias vinculadas a las más tradicionales élites del sistema electoral mexicano. Exconsejeros impresentables como Leonardo Valdés Urita y Lorenzo Córdoba. Mira, joya. Entre otros, su carrera profesional ha estado profundamente inserta en periodos muy oscuros de la otrora IFE y del INE. La propuesta en materia de financiamiento plantea modificar la fórmula tradicional, 30% igualitaria y 70% proporcional al voto, hacia un esquema del 50-50. Esto implica que la mitad del financiamiento público se repartiría de manera igualitaria entre todos los partidos, independientemente de la votación que cada uno obtenga. Un mecanismo que garantiza recursos casi automáticos a partidos con escaso respaldo ciudadano. Por sí mismo, esto constituye un cambio, un desafío a la lógica democrática que obliga a vincular recursos públicos con respaldo electoral efectivo. Pero quizás la propuesta más cuestionable es la relativa a la Cámara de Diputados. Elevar el número de legisladores plurinominales de 200 a 250, reduciendo en paralelo la cantidad de diputados elegidos por mayoría relativa. Esto solo preserva, y bueno, no solo preserva, sino que amplía un mecanismo que históricamente ha servido para mantener cuotas y arreglos partidistas, beneficiando principalmente a fuerzas políticas menores o clientelares sin una base territorial sólida.
En un contexto de reclamo ciudadano por reducir los privilegios de los partidos, esta medida parece alinearse más con intereses internos que con la voluntad popular. La presencia central en la elaboración de esta propuesta de figuras que durante años formaron parte del aparato electoral tradicional, cuyos nombres hoy se repiten en diversos medios como los garantes de la pluralidad y la democracia, deben analizarse con escepticismo. Valdez Zurita y Córdoba, por ejemplo, han sido durante décadas protagonistas de un sistema que muchas veces se ha percibido distante de las exigencias ciudadanas y cercano a los pactos entre élites políticas. Su insistencia en blindar el servicio profesional electoral y preservar el financiamiento justo, sin someterlo a lógica del voto, revela una visión conservadora del sistema, que favorece la estabilidad de las estructuras partidistas por encima de la demanda de rendición de cuentas frente a la sociedad. El discurso repetido en diferentes foros y reportajes se centra en desacreditar la propuesta de la reforma que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras evitan cuestionar con rigor los propios privilegios y beneficios garantizados en el sistema partidista tradicional. Si bien algunos puntos de Somos México abordan temas como la pérdida de registro para partidos políticos que reciban financiamiento del crimen organizado y la modernización de procesos electorales, estos se mezclan con propuestas que claramente preservan espacios de poder y financiamiento para actores políticos que históricamente se han pasado por el arco del triunfo las reglas del juego. En contraste, la postura anunciada por la jefa del Ejecutivo Federal en su iniciativa de reforma electoral, que entre otras plantea reducir el financiamiento y disminuir el número de posiciones plurinominales y abaratar el costo de los procesos electorales, responde directamente a reclamos de austeridad y rendición de cuentas que recorren a amplios sectores de la sociedad y que son necesarios en una democracia real. La propuesta de Somos México debería ser analizada con rigor y escrutinio, ya que no puede desligarse la credibilidad de una reforma electoral del contexto político, que no es otra cosa que un hartazgo ciudadano respecto a los privilegios sin contrapesos de los partidos, las demandas de reducción de gasto público y la urgencia de un sistema verdaderamente competitivo y representativo. La iniciativa parece articular un regreso o una continuidad a las plazas seguras y al recurso garantizado para el andamiaje partidista tradicional. Conclusión, solecitos. La discusión debe centrarse más que en resguardar privilegios, en fortalecer los mecanismos que vinculan la política con los ciudadanos, en reducir el costo electoral y en aumentar la responsabilidad de los partidos ante la voluntad popular. Estos embajadores de la marea rosa quieren su nieve de limón, su torta de jamón y hasta un boing de naranja, porque quieren su moche del presupuesto público bajo una falsa premisa de oposición digna. Y yo les digo, nadie les cree. Y como le digo que hoy amanecí brava, vamos ahora con noticias del Mundial del 2026. Hoy ya no sabemos si podemos usar esa frase. No vaya a ser que en una de esas nos vayan a demandar. Perdóname, Fede, si eso ocurre, porque voy a hablar de la FIFA. En fin, les cuento, solecitos, que estos señoros de la FIFA reforzaron la protección de su propiedad intelectual en México con registros oficiales de sus siglas, productos y hasta menciones. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó al organismo rector del fútbol 344 registros de marca para garantizar su uso exclusivo de sus activos. Esta medida busca impedir que terceros obtengan beneficios económicos del evento que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá sin ser patrocinadores oficiales. Este blindaje incluye una amplia lista de elementos que ahora están prohibidos para uso comercial sin licencia previa. Entre ellos destacan el trofeo oficial, la imagen de la mascota, el balón, logotipos, frases específicos como Copa Mundial de la FIFA 2026, las siglas FIFA e incluso variaciones registradas por el gobierno como México 2026 y México 2026, un país, una pasión. Eso también está registrado, no lo puede usar. O sea, que estos ambiciosos no le pierden y no perdonan ni la risa.
La restricción afecta directamente a comercios como restaurantes, bares, tiendas deportivas y cualquier negocio que plantee publicidad alusiva al torneo. La práctica que se busca combatir es el llamado ambush marketing o mercadotecnia de emboscada, donde las marcas intentan asociarse al evento mediático para atraer clientes sin pagar los derechos de patrocinio correspondiente. Las consecuencias por infringir estas normativas serán muy severas. Según lo estipulado por la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, las sanciones pueden incluir el aseguramiento de mercancía, la clausura temporal o definitiva del establecimiento y multas económicas que podrían ascender hasta los 29 millones de pesos. Autoridades del INPI han advertido que la vigilancia será estricta tanto para grandes cadenas como para pequeños negocios locales. Incluso el uso de estas marcas en redes sociales corporativas o carteles promocionales será motivo de sanción si se detecta un fin de lucro vinculado con la imagen oficial del torneo. Para evitar problemas legales durante la justa, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, los expertos recomiendan utilizar términos genéricos. Los negocios podrán invitar a ver un partido de fútbol o usar elementos decorativos neutros, pero deberán abstenerse por completo de reproducir logotipos, nombres y símbolos oficiales protegidos por la ley. Conclusión, solecitos. En los círculos del infierno están exgobernadores, prianistas, jueces y ministros corruptos del antiguo Poder Judicial, los progres buena ondita que se censuran palabras en plataformas de internet, los directivos de esa empresa de fútbol que ahora ya no sabemos si podemos decir su nombre, y luego expresidentes traidores y exsecretarios de seguridad narcotraficantes. En ese orden. Ay, qué horror. Bueno. Ahora voy con buenas noticias, porque creo que ya se me pasó la mano del enojo. La jornada laboral de 40 horas avanza en el Congreso y el gobierno federal insiste en un punto clave: no habrá reducción de salario. El secretario de Trabajo, Marat Bolaños, rechazó que la reforma implique menos sueldo, más horas extra obligatorias o menos descansos. Dijo que existe desinformación en el debate público y aseguró que en México va en el sentido contrario a la precarización laboral que se ha visto en otros países como Argentina. Bolaños aclaró que la reducción de horas busca mejorar la calidad de vida sin afectar el ingreso de los trabajadores. También destacó que la votación en lo general fue histórica, pues prácticamente no hubo votos en contra, lo que demuestra que existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de este cambio. Pero aún no es ley. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere el aval de la Cámara de Diputados y de los congresos estatales. Después vendrá la discusión de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, donde se definirán aspectos clave. Sin embargo, aunque la reforma contempla avances significativos, todavía quedan puntos clave pendientes. Uno de ellos es que la reducción no será inmediata. Se implementará de forma gradual, con un ajuste de 2 horas por año a partir del 2027 y hasta el 2030. También sigue abierto el debate sobre los días de descanso. La meta apunta a una semana de 5 días laborales y 2 de descanso, pero el texto actual aún mantiene formalmente el esquema de un día de descanso por 6 días trabajados. Hay un poco de ambigüedad en ese aspecto que necesita puntual aclaración y compromiso de los legisladores. Y hay un punto que genera discusión. El límite de horas extras aumentaría de 9 a 12 por semana. En resumen, la jornada de 40 horas representa un logro histórico en derechos laborales. No reduce salario, pero su aplicación final aún depende de decisiones legislativas que podrían ajustar detalles importantes. Muy bien. Bueno, y ahora otra vez a la sin razón. Volvemos a Movimiento Ciudadano y parece que nos hizo falta más vitamina C, porque vamos otra vez con los naranjas de Movimiento Ciudadano. En este caso, con uno de sus representantes más polémicos. En serio, que nos gustaría ya no tener que hablar de este señor, pero sigue opinando porque tiene boca. Pero lo que no tiene es criterio y mucho menos sensibilidad con el pueblo de Jalisco. Hoy presentamos un nuevo capítulo del desgobierno de Pablo Lemus en Jalisco. Ahora, porque el señor gobernador, en su obsesión por mantener el tarifazo al transporte público de 9.50 a 14 pesos a partir del próximo mes de abril, se puso en modo Carrie Bradshaw.
o Beyoncé, o Taylor Swift, o la diva de Nueva York, que a usted le guste, la que le genere más dinerito, y dijo que con su tarjeta esta mentada única al estilo Jalisco, o Visa Naranja, como también la conocen, los ciudadanos podrán tanto pagar su pasaje y acceder a un subsidio de 3 pesos que comprarse un café en Nueva York. Sí, es muy absurdo. Es una burla clara al pueblo de Jalisco porque nadie está pensando en viajes a Nueva York cuando el pasaje de su camión va a subir casi 5 pesos y el gobierno te ofrece como solución registrarte con una empresa señalada por posible corrupción. Para que manejen no solamente tu dinerito para viajar en transporte público, sino tus datos de manera poco transparente y así obtener un disque subsidio con una tarjeta propaganda del gobierno de Jalisco. Miren, a Pablo Lemus se le ocurrió pensar que sería una buena idea jugar con la indignación de los ciudadanos. Tras ser funado por su chistecito de Nueva York, el gobernador, en lugar de ofrecer una disculpa por sus comentarios, se aferró todavía más y dijo que para que nadie se ofenda, él iba a pagar de su bolsillo 3 viajes redondos a Nueva York para ciudadanos que completen su registro para la tarjeta Jalisco. Sí lo dijo. O sea, pasamos de un tarifazo contra la economía familiar a una bancarización obligada de usuarios de transporte público a un programa de recursos donde si marcas al 01800 Lemus, te ganas un viaje a Nueva York. En un absurdo, un despropósito. Pero además el gobernador aplicó la clásica y le echó la culpa a Morena de las críticas en su contra. Vamos con este lamentable video de Pablo Lemus. Y parece ser que esto indignó a la clase de la extrema izquierda, diciendo que había personas que no tenían posibilidades de viajar a Nueva York. Bueno, pues el día de hoy quiero anunciar que voy a regalar de mi bolsa, pagados por recursos míos de mí, solito, de mi lanita, no del gobierno, voy a pagar 3 viajes, 3 vuelos redondos a Nueva York a personas que se inscriban a la credencial única al estilo Jalisco. Y Volaris ha anunciado que va a regalar otros 3. Van a ser 6 vuelos gratuitos Guadalajara, Nueva York, directo por Volaris, 3 pagados por mí, 3 pagados por el CEO de Volaris. ¿Cómo ven a este sinicazo? Para empezar, el único autorizado en estos momentos para invitaciones a Nueva York es Bad Bunny. Y párale de contar. Segundo, en lugar de comprar vuelos miren, estaría bueno que se comprara un poquito de vergüenza. Porque el pueblo de Jalisco no quiere irse de vacaciones, o bueno, sí, pero no con su dinero sucio, sino que buscan un servicio de transporte público justo y digno, donde no tengan que entregarle su información a una empresa que quién sabe qué haga con tus datos y que puede poner en riesgo tu información. Al gobernador de Jalisco le urge un vuelo, pero de vuelta a la realidad, para que enfrente los reclamos de los ciudadanos sobre el tarifazo y plantee soluciones con sentido social y no imposiciones santurronas disfrazadas de falso progresismo. Ya nada más por no dejar, Pablo Lemus fue denunciado esta semana por violencia política de género, ya que la diputada local de Morena en el Congreso de Jalisco, Candelaria Ochoa, recibió más de 25 amenazas de muerte tras ser exhibida en un video del gobernador como una impulsora del cambio de sexo en niñas y niños. El problema es que la legisladora solo exigió respeto del gobierno estatal a una ley votada en el Congreso sobre el cambio de género en menores de edad, bajo la autorización de sus padres. Pero Lemus enseguida sacó el discurso moralino del respeto a los principios y costumbres y que Morena lo odia y ya saben. Cuando nadie le hace caso y lo único que se le exige es atender las demandas del transporte público y si no es mucho pedir, respetar los derechos de las infancias. En fin, bueno, ahora les traigo 2 buenas noticias y quiero presentarles a todos los hemos despedido porque honestamente no la dan. Entonces, aquí viene, ¿cuál es tu nombre? Sunshine. Sunshine. Viene Sunshine a hacernos mira, lo hizo muy bien porque es mujer.
Porque es mujer, lo hizo muy bien Sunshine. ¿Qué nos traes hoy, Sunshine? ¿La canción del día? La canción del día. ¿Qué canción es? Mi suerte de Morat. Mi suerte de Morat. Mira, hasta buena salió para recomendar canciones. Yo creo que ella se va a quedar. Además, guapa, inteligente, lo hizo todo bien. Ni modo a los demás. Ahora sí, se desapareció Sol para siempre. Lo mandamos a su casa. Bueno, le digo yo que le traigo dos buenas noticias. La primera es la colección Hellman permanecerá en México y seguirá sujeta a la legislación nacional. Aquí está. Ay, sí, es que hay muchos cuadros de Frida. Así lo aseguró el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde la inauguración de la exposición Relatos Modernos, obras emblemáticas de la colección Hellman Santander, que abrió sus puertas en el Museo de Arte Moderno en la capital del país. La muestra, organizada en colaboración con la Fundación Banco Santander, reúne 68 piezas representativas del acervo que durante décadas conformaron Jacques Hellman y Natasha Hellman, reconocidos como una de las parejas de mecenazgo más influyentes del siglo XX. Su respaldo fue clave para impulsar y sostener la obra de grandes figuras del arte mexicano como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, así como los fotógrafos Graciela Iturbide y Manuel Álvarez Bravo, entre otros. De acuerdo con los organizadores, es la primera vez en al menos 2 décadas que una selección de este conjunto se exhibe en México de manera conjunta. El interés que ha despertado no solo radica en el prestigio internacional de la colección, considerada por sus curadores como una de las más relevantes del ámbito privado a nivel mundial, sino también en el estatus legal de parte de sus obras. 28 de las 68 piezas cuentan con declaratoria de monumento artístico, lo que impide su venta entre particulares y prohíbe su salida definitiva del país. La relevancia del acervo cobró mayor notoriedad este año, luego de que en enero la Fundación Banco Santander anunciará que asumiría la gestión de un conjunto de 160 obras reunidas por el matrimonio Hellman entre 1941 y 1998. El acuerdo despertó inquietudes sobre el destino de las piezas, particularmente aquellas protegidas por la legislación mexicana. Durante la inauguración estuvieron presentes la secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel, de ICASA, el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, la directora del IMBAL, Alejandra de la Paz, el consejero delegado de Grupo Santander, Héctor Grisi, el director ejecutivo de Fundación Santander, Francisco Borja, y la directora del recinto anfitrión, María del Sol Argüelles. En su intervención, el representante de Santander subrayó que la colección Hellman es hoy una colección mexicana sujeta plenamente a la ley y a la autoridad institucional del país. Señaló que este marco garantiza tanto su conservación adecuada como su acceso público y su difusión responsable. También adelantó que las piezas viajarán en junio a España para inaugurar el Faro Cultural Santander en esa nación. No obstante, aclaró que lo harán como embajadores del arte mexicano y bajo las condiciones que marca la normativa vigente. La directora del IMBAL explicó que en enero se firmó un convenio tripartito entre los actuales propietarios de la colección, la Fundación Banco Santander y el propio instituto. Este acuerdo permite la gestión del acervo y abre la posibilidad de itinerancias internacionales, siempre bajo estrictos lineamientos técnicos. Alejandra de la Paz detalló que el IMBAL tiene la responsabilidad de vigilar que se cumplan todos los criterios de conservación en el caso de las 28 obras con declaratoria de monumento artístico. Recordó que la legislación mexicana reconoce la propiedad privada de las piezas, incluso cuando están protegidas, y permite la transmisión de estas propiedades, pero mantiene facultades para supervisar su resguardo y movilidad. La permanencia en el extranjero dependerá de las itinerancias programadas y sobre todo del estado de conservación de cada pieza. En términos generales, el máximo permitido fuera del país es 5 años. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la colección pueda apreciarse ahora en un museo público. Señaló que muchas colecciones privadas permanecen fuera del alcance de la ciudadanía y que en este caso la apertura representa una oportunidad extraordinaria para el público. Comentó que, aunque no ha visitado la muestra, ha recibido referencia de que se trata de una exposición de gran nivel. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Imagínense una colección privada
A ver si tienen las obras que se están exponiendo de los artistas, de quiénes son. Pues solamente lo ve la persona y sus amigos, ¿verdad? A menos que tengan, digo, hay colecciones que tienen museos privados, también hay que decirlo. Por ejemplo, está el Museo Jumex, que tiene una colección muy importante y que tiene un museo. Entonces decidió abrirlo al público. En este caso es una colección privada, pues que nadie veía y que ahora permiten que se exponga en el Museo de Arte Moderno. Y yo no he ido, pero me dicen que es algo extraordinario. Así, entre garantías legales, acuerdos de gestión y planes de itinerancia internacional, la colección Hellman reafirma su vínculo con México mientras abre una nueva etapa de exhibición pública. Muy bien, vamos todos. Este es un gran plan para una date, para unos amigos. Vayan, ha de estar buenísima. Yo tampoco he ido. Y ahora sí, en mi sección de Bad Bunny lo hace todo bien. ¿Bad Bunny o Donald Trump? ¿Quién es el gringo definitivo? Según una reciente encuesta, la respuesta es Benito. O a lo mejor, ¿saben qué? Ahora hay que llamarle Ben. El sondeo realizado por la consultora YouGov para Yahoo News encuestó a 1.704 adultos estadounidenses entre el 9 y 12 de febrero y planteó una pregunta poco convencional. ¿Quién representa mejor a Estados Unidos hoy? Ante esa interrogante, se reveló que el 42% de los estadounidenses considera que Bad Bunny representa mejor a los Estados Unidos, frente al 39% que se inclina por el presidente Donald Trump. Los resultados se dieron en un contexto político y cultural encendido, solo unos días después de la asombrosa presentación del cantante puertorriqueño en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Si hablamos de los matices de la encuesta, el índice de aprobación entre la población afroamericana fue del 61% frente al 9% que dijo que Trump, y del 46% entre los hispanos frente al 32% de Trump. La única categoría en la que Trump obtuvo un índice superior al de Bad Bunny fue entre la población blanca, donde el 48% dijo que el presidente representa mejor a Estados Unidos frente al 37% que se decantó por el cantante. Cuando se les preguntó si vieron el espectáculo de medio tiempo, el 47% de los encuestados dijo que sí y el 53% dijo que no. En cuanto a la valoración del espectáculo de Bad Bunny, los resultados también fueron positivos. En la pregunta, ¿te gustó o no la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? El 30% de los estadounidenses encuestados dijo que les gustó, mientras que solo el 8% dijo que les disgustó. El 60% de los encuestados aprobó el mensaje final de Bad Bunny, Dios bendiga América, incluyendo a todos los países del continente, y su lema, lo único más poderoso que el odio es el amor. Esta percepción surgió después de que Trump calificó el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny como uno de los peores de la historia. Así que ya saben, solecitos, en los íconos de Estados Unidos están George Washington, Abraham Lincoln y después Benito. Y ya, se acabó el noticiero. No se olviden suscribirse, comentar, compartir este video con todos sus amigos y toda su familia. Yo los veo mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!